millones de argentinos y de argentinas. Está acá con nosotros Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir. No sé, por favor. Me parece importante pensar en esto desde el lugar de lo que hoy el que nos está mirando tiene como problema principal. A ver, me gustaría, Mauro, empezar por llevar algo de tranquilidad en el manejo de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano, en una política que no es nueva, que tiene que ver con el Plan de Seguridad Alimentaria a nivel nacional, una política que tiene más de 20 años. En aquella crisis social del 2001, por ley, el Estado Nacional reconoce que para sacar a la Argentina de la hambruna que teníamos tras el final de la década del 90, había que poner el esfuerzo presupuestario para poder asistir a todas las provincias en lo que tenía que ser una garantía para empezar a mejorar los niveles de pobreza del país, que era el Plan de Seguridad Alimentaria con una enorme cantidad de baterías diferentes para poder alimentar al pueblo. Entonces, primero hay que decir que la política alimentaria del Ministerio no es solamente la entrega de mercadería, bolsones o entrega de mercadería granel a movimientos sociales, a iglesias, sino que hay una enorme batería y todo eso que se conoce como el Plan de Seguridad Alimentaria, que luego en la etapa de Daniel Arroyo, cuando llegó al Ministerio, se denominó Plan Argentina contra el Hambre, tenía que ver con poner aún más presupuesto para paliar también el desastre del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Entonces vino un gobierno nuevo, se dispuso una enorme cantidad de recursos, se crea la política de tarjeta alimentar como gran política de contención, se empieza a asistir a la población más vulnerable y llega la pandemia. A partir de eso, digo, hay una política alimentaria central, que es la tarjeta alimentar. Está el programa tan importante, el servicio alimentario escolar, el que va directamente a las provincias para que cada niño o niña vaya a una escuela y tenga un plato de comida, o la taza de leche a la mañana, o la merienda a la tarde. Está el componente de firma de convenios denominado PNUD, que lo habrás escuchado mencionar, Programa de Naciones Unidas, que es transferencia de recursos a Cáritas, a iglesias evangélicas, a movimientos sociales y a una red enorme de más de 40 años de antigüedad en la Argentina que alimentan al pueblo con un enorme corazón y solidaridad. Y está, por supuesto, la entrega a granel de alimentos para emergencias, situaciones críticas, asistencia directa, emergencias climáticas, muchísimas cosas que están contempladas para poder llegar rápido y pronto donde algún argentino o argentina esté pasando una crisis, como por ejemplo en Concordia, en esta tremenda subida del río, como tuvimos en el Paraná, como tuvimos en el Paraguay. Pero eso está pasando hoy. Todo esto que son, te puedo seguir, Pro Huerta, son enormes políticas que están en este momento siendo vaciadas y ajustadas. Entonces, para decir esto tengo que decir que si hay irregularidades en algún comedor comunitario que está cerrado, yo no lo voy a defender porque es parte del desconocimiento de quienes nunca estuvieron en el Estado, nunca tuvieron un pergamino para mostrar cuál fue su actividad previa para sentarse en un sillón con una enorme responsabilidad. Ser ministra del Estado Nacional, tener 4 carteras ministeriales, cultura, educación, trabajo y desarrollo social, requiere de una enorme expertise, de mucho conocimiento y de mucho conocimiento de cómo es el entramado social de la Argentina, que cruje de pobreza y que necesita sin duda de mayor inversión y control al mismo tiempo. Entonces, ¿qué veo yo acá? Que hay una enorme cortina de humo, poner todo en el manto de la sospecha, grandes denuncias mediáticas y en el medio yo miro la ejecución presupuestaria. 0, Mauro. Servicio alimentario escolar, 0. A ninguna provincia, ni a las del PRO, ni a las que le van a firmar el RIGI, a ninguna, 0. Servicio alimentario escolar, 5 meses y medio de gestión, 0. Que los gobernadores se la arreglen como pues, incumpliendo una ley que tiene más de 20 años, Mauro. Pero entonces, además, creo que esto es lo que hay que poder contar para desarmar. ¿Esto quiere decir que algún vivo pueda vender la mercadería? ¿Estás segura, Victoria, que esto pasa? Puede pasar y pasaba. Y cuando pasábamos, suspendíamos convenio, íbamos con toda la fortaleza, intimamos a las organizaciones, hacíamos devolver el dinero y todo un procedimiento administrativo que es el desconocimiento de esta ministra Petovelo, que no conoce el Estado, no sabe de normativa y mucho menos conoce o tiene la sensibilidad para una Argentina que tiene los niveles de pobreza que tiene nuestro país, de ir allí a ver qué puede hacer. Igual no dio la impresión, por lo pronto mi ley no la destaca por todo esto que vos decís que debería hacer, sino por su capacidad para destapar curros, ¿no? Primero lo hace hasta con una sorna, con risa, con una suerte de reírse de las desgracias ajenas, reírse de que tiene una ministra que en lugar de llevarle alguna idea, mira, yo no comparto nada
con este gobierno. Pero me gustaría en todo caso ver una ministra que, habiendo encontrado, si para ella hay una dispersión de programas, si hay programas focalizados, si quiere ir hacia programas universales, que traiga una batería de ideas, que discutamos ideas y que ejecute partidas presupuestarias. Esto no está pasando y yo creo que es por desconocimiento. Creo que tienen inconsistencias porque denuncian la inexistencia de comedores, que solamente la prueba que tienen es que se inscribieron hace más de 4 años en el RENACOM, Registro Nacional de Comedores Comunitarios, creados allá en plena pandemia, Mauro, donde las mujeres abrían en garage una olla y salían a cocinar porque no había trabajo en la Argentina. Entonces, venir 4 años después, no entregar ninguna de la política alimentaria que tiene el Ministerio y salir a juzgar a quienes hace 4 años, en la pandemia más tremenda de la historia, abrieron el garage de su casa para abrir un comedor, me parece que es confundir. Una cosa es estar en un registro y otra cosa es que cualquiera de esos comedores que estén en el registro hayan tenido algún tipo de convenio, transferencia de recursos o entrega quisiera de 1 kilo de arroz. Esto es lo que no te cuentan. El 50% de los comedores en el registro no existen. ¿Esos comedores recibieron dinero, transferencia o bienes materiales del Estado Nacional para poder realmente calificar de inexistentes? No vaya a ser cosa de que estén diciendo que no existen comedores que ni siquiera fueron asistidos por el Estado Nacional. El simple hecho de que alguien se registre en el comedor no da la existencia de que esté funcionando y mucho menos de que el Estado Nacional transfirió recursos. Por eso digo que son denuncias mediáticas con muy poco sustento. Ahora, ¿qué hicimos nosotros, Mauro? Fuimos a fondo, trabajamos en purificar el registro del potenciar, trabajamos para crear la política más importante, que era alimentar comunidad. Respire. Me están escribiendo varios dirigentes de organizaciones sociales, varios que conozco hace muchos años, y me dicen, hace 5 meses que no entregan ni un fideo acá en el comedor. Nada, directamente. O sea, que hay una carencia alimentaria de hoy que queda desplazada por esta búsqueda de la anticorrupción en la que está sumida la ministra. O sea, que da la impresión como que está. Ella confunde sus misiones y funciones. Cuando juró, si bien no lo vimos, porque la jura de los ministros del gabinete de Milei fue, ¿se acuerdan?, de espaldas a la sociedad. Bueno, tiene misiones y funciones muy claras. La competencia de Sandra Petovelo es muy clara. Tiene 4 carteras ministeriales con misiones y funciones clarísimas. El incumplimiento de deberes de funcionario público es también la subejecución de partidas, no solamente en materia de alimentación, en materia educativa, en materia cultural, en materia laboral. Esa es su competencia. Que le deje a la Oficina Anticorrupción la búsqueda de todo el incumplimiento, incluso de delitos que los puede haber, pero que no son competencia de la ministra de Capital Humano. Esta ministra tiene que dar cuenta en cómo se alimentan los pibes y pibas en la Argentina, cómo fondea justamente la enorme red de contención social de la Argentina y cómo mejora el plan de inclusión laboral, que es el potenciar trabajo. Ahora, no me Victoria, cierra que esté pagando el potenciar trabajo a 89.000 cocineras populares cuando dice que no existen los comedores. Entonces, ¿por qué le paga todos los meses a 89.000 cocineras que reciben el potenciar y que además son a esas mujeres a las que les agradezco que en los tiempos duros del país siempre salen a juntar leña, a cocinar? No tiene absolutamente nada que ver esa actividad con el delito que ella quiere mostrarle a la sociedad argentina. Ahora, Victoria, pensaba, ¿no?, si esta falta de idoneidad que vos remarcás, ¿no?, de Petovelo para estar al frente de tantas áreas, pienso lo que pasó ahora con la Agencia de Discapacidad, ¿no es el objetivo de la Libertad Avanza tener gente con esta frialdad para no ejecutar, básicamente, para custodiar que no salga dinero de allí y llevar adelante este plan? Escuché la palabra plan sistemático, ¿no?, que a nosotros nos remonta a la peor tragedia de la Argentina, que fue el plan sistemático, lamentablemente, de apropiación de bebés en el país. Ellos tienen un plan sistemático, que es que todo lo que maneja el Estado está mal, es curro y es corrupción. Y de esa manera encuentran y crean el sentido común de que entonces tiene que desaparecer, tiene que romperse, tiene que destruirse, achicarse a la mínima expresión. Pero eso puede ser para la etapa de los 90, lo vivimos en la etapa de las privatizaciones, lo vimos con el choque de trenes, desmantelar los ferrocarriles en la Argentina es el caldo de cultivo ideal. Sacar frecuencias, que la gente viaje como ganado, es el caldo de cultivo ideal para luego privatizar el transporte público. Destruir el entramado social. Y quiero ser muy cuidadosa, Mauro, porque yo he sido una ministra que me tocó
trabajar en la auditoría del programa más importante que tiene el Ministerio, que es el Potenciar Trabajo. Y me ligué unas cuantas críticas de dirigentes sociales. Quité 110.000 planes y no me arrepiento, Mauro, porque lo hicimos siendo conscientes de que mientras el Estado cuida el recurso, lo entrega bien y hace un buen trabajo de procedimientos administrativos, llegás mejor a aquellos que aún no han tenido la ventanilla para poder asistir en lo más mínimo que puede ser un plato de comida. Entonces guarda, porque para mí es control, gestión, pero al mismo tiempo ejecución de partidas. No hay forma. Respecto de eso, ¿el Ministerio tiene capacidad de auditar la cantidad de comedores que sean y trabajar, que esos comedores trabajen al mismo tiempo? ¿O es necesario frenar? No, no es necesario frenar cuando vos, vuelvo a repetirte, servicio alimentario escolar, ¿qué tiene que ver con esto? Nada. Sin embargo, no transfieren recursos. Entonces lo podrían haber hecho sin haber frenado nada. El programa UNIR, que es un programa que además lo tenemos como carga a partir de las sentencias tremendas de muertes de niños y niñas en el norte argentino, en Salta, en las comunidades huichis. Un gran programa que lo hicimos con el Ministerio de Salud, junto al gobernador de Salta. No transfieren el programa UNIR para que un montón de agentes sanitarios y sociales vayan a la búsqueda de peso y talla de niños que se mueren en el norte argentino por falta de agua, por condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Qué tiene que ver eso con que haya un comedor abierto o cerrado en el conurbano bonaerense? Han cerrado absolutamente todo. Quiero decir que solamente han firmado un convenio con la Episcopal Argentina, quiere decir que Cáritas puede seguir sosteniendo esos recursos, pero han cerrado todo el resto de la batería de lo que se conoce como el programa de apoyo a comedores comunitarios. Y vuelvo a repetir, no es necesario cerrar el grifo, porque el programa de Naciones Unidas, que es transferencia de dinero monetaria, por eso dije, las modalidades son bien distintas. A quien le transferimos dinero tienen un enorme control. Que tiene asignación específica, no se puede usar para otra cosa. Que tiene asignación específica, que no se puede usar para otra cosa y que tiene un enorme mecanismo de auditoría. Mientras estás girando el dinero, tenés que, para volver a girar, tenés que tener el informe social, tenés que tener la rendición contable, tenés que, para recién volver a transferir otra vez. Ese programa es bastante pequeño y acotado al lado de lo que es la entrega de alimentos secos. Por eso nosotros hicimos algo a sugerencia de una mesa con el Banco Mundial que tenía que ver con empezar a reducir la entrega de alimentos secos, que fue bien característico de la salida de la pandemia, para pasar a alimentar comunidad. Lo que Sandra Petovelo vende como su política es una política que elaboramos nosotros con resolución de quien está aquí en el programa diciéndoles a ustedes que era una salida porque sabíamos que había que mejorar la trazabilidad, que no bastaba con entregar alimentos secos, que había que entregar alimentos frescos. Para eso el compre de cercanía con una tarjeta que no permitiera sacar el dinero, que se comprara con débito, que además teníamos enganchado la devolución del IVA, que la quitaron en este gobierno de Sandra Petovelo. Era parte de una política más integral que mejorara la dieta de los pibes y pibas de la Argentina, pero que de ninguna manera cortara lo que para nosotros en la Argentina es parte del acervo cultural, que es la comunidad organizada. Colegio, club y capilla conforman las 13 del entramado más importantes que tenemos que cuidar y custodiar, porque los niveles de pobreza en la Argentina no son para hacerse los sheriff ni los comisarios de la pobreza. 60% de pibes pobres en el país, pobreza en adultos realmente grave y 63.000 nuevos desocupados, 63.000. Tapas un ratito de algún editorial importante, de algún gran diario argentino, 63.000 puestos de trabajo que se desplomaron en los primeros 5 meses de Javier Milei. Todo esto es lo que debería resolver Sandra Petovelo. Lo que hace, persigue a los pobres, condena socialmente y me parece que es un crimen abandonar a los más pobres de la Argentina en este contexto. Gracias por venir, Victoria. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos con una alerta. Métale.